Vamos a derivar estas dos expresiones. Primero, empezando con este ejercicio, recuerda revisar que no tengamos expresiones racionales donde el denominador tenga la variable x que se quiera derivar y también no tener radicales. Este problema cumple, así que de forma inmediata podemos empezar a plantear la derivada. Tenemos la derivada de nuestra función, esto debe de ser igual a la derivada de pi elevado a la pi menos x. A veces estos pi nos confunden un poquito, pero recuerda que es un número, o se puede manejar como una constante, es un número racional, vale 3.14159265, etc. Por lo que, empezando a analizarlo, volvemos a recurrir a jerarquía de operaciones. Imagina que le asignas algún valor a x en tu expresión. Lo primero que tendrías que hacer sería a pi restarle ese valor y después ese pi elevarlo a ese número. Tenemos la derivada de un número elevado a una potencia, o mejor dicho, de una constante elevada a una potencia en términos de x. La fórmula que se debe de emplear es la derivada de a a la u. Tenemos que para este problema la derivada es a a la u logaritmo natural de a multiplicando a la derivada de u. La derivada de la función f tendríamos f'. Y para este problema ubicamos o definimos qué es a y definimos qué es u. Aquí, bueno, resulta sencillo notar que pi menos x debería ser nuestra u, o mejor dicho, corresponde a u. Y en el caso de el pi, viene siendo acá nuestra a. ¿Qué nos dice la fórmula que se debe de escribir? Escribe la a, es lo que nos dice la fórmula, vamos a escucharla. Escribe lo que fue a, que en este caso es pi, elevado a la u, que sería pi menos x, y multiplícalo por el logaritmo natural de a. Bueno, logaritmo natural de pi. Pero la fórmula todavía continúa. Nos dice que debemos de multiplicar por la derivada de la expresión u, que para este caso es pi menos x. Todo lo que está en rojo, recuerda, ya se derivó, así que nada más vamos a llevarlo un poquito más abajo dentro del procedimiento. Y lo único que falta por derivar es este pi menos x. Este pi, por más extraño, por más o por menos usual que parezca, recuerda que se maneja como una constante. Y la derivada de una constante viene siendo un 0. Por lo que solo hay que preocuparnos por la derivada de menos x, que en realidad es algo sencillo, es un menos 1. Todo ya está en rojo, ya no tenemos el operador de derivada, así que ya terminamos de derivar el problema. Vamos a apuntar aquí f' de x. Esto es igual. Este signo lo vamos a escribir al principio. Menos, vamos a escribir pi elevado a la pi menos x. Y vamos a multiplicarlo por el logaritmo natural de pi. Esto solamente es una manera distinta de reescribir esta respuesta. De manera matemática simbolizan lo mismo, pero se acostumbra a que este negativo se ponga al principio. Vamos ahora a trabajar con la derivada de esta otra expresión. La intención de ver estos dos ejercicios es que notes la diferencia entre uno y otro en cuestión de la fórmula que se va a emplear. Vamos a colocarla aquí. Y ahora, primero recuerda, ¿no? Pi se maneja como una constante, así que tenemos una constante como si fuera un número, menos una x elevado a otra constante. Vamos a plantear la derivada. Tenemos la derivada de nuestra función respecto a x. Esto es igual a la derivada de pi menos x elevado a la pi. Analizamos por jerarquía de operaciones cuál sería la última operación que se está efectuando en este lado. Si le asignamos algún valor a x, primero tendríamos que hacer lo que está dentro de estos paréntesis y después elevarlo a esta potencia que es una constante. Tenemos ahora que enfrentarnos a la derivada de una expresión que contiene a x, una u elevada a una potencia n, que para este caso es una constante, bueno, es la constante pi, conociendo que la fórmula es n por u a la n-1 derivada de u. Ubicamos dentro del problema que u viene siendo el pi menos x. Esto es nuestra u. Y el valor de n sería nuestro pi. Vamos a marcarlo acá, solo para poderlo ubicar más fácil. Esto viene siendo nuestro n.
La derivada de la función es f' de x. Esto es igual, ¿qué nos dice la fórmula? Baja el exponente constante, en este caso el pi lo vamos a colocar aquí como coeficiente, y multiplícalo por u, donde u fue pi menos x, elevado al exponente menos 1, a pi menos 1. Vamos a dejarlo así. De manera numérica sería 3.141592 menos el 1, pero sigue siendo 1, una constante. Y vamos a multiplicar ahora, porque la fórmula aún no termina, todavía continúa esto. Vamos a multiplicar ahora por la derivada de u, es decir, por la derivada de pi menos x. Lo que está en rojo ya lo derivamos, ya somos felices por ese lado. Solamente hay que continuar escribiéndolo. Y nos preguntamos cuál es la derivada de pi menos x. En el problema anterior ya la habíamos resuelto. Solamente aquí notamos que se vuelve a presentar y tenemos que el resultado sería menos 1. Nos encontramos que la respuesta final para este ejercicio sería f' de x. Vamos a bajar un poquito más. Este menos 1 lo llevamos al principio dentro de la redacción de nuestro problema o de nuestra respuesta. Sería menos este pi que maneja una constante multiplicando a pi menos x elevado a la pi menos 1. Voy a tomarme unos cuantos segundos para que puedas comparar esta respuesta con la que obtuvimos aquí arriba. Nota cómo en primera instancia, ¿no?, la derivada que se empleó o la fórmula fue distinta a la u contra el caso de u a la n, y esto cambia por completo la respuesta que estamos obteniendo al momento de derivar. Por eso es muy importante tener cuidado en identificar cuál es la fórmula correcta para hacer nuestros ejercicios.